Muy buenas noches nuevamente a todos, bienvenidos. Gracias por su voluntad, porque la verdad es que el clima está horrible, como para que todos estemos aquí presentes, pero hagamos que este momento sea un momento especial. Como saben, tenemos algunas reglas. El caso clínico no puede pasar más allá de 1 hora. Esto vamos a estar evaluando. Se van a tomar únicamente en cuenta las participaciones de los residentes que cuando se presenten digan su nombre, pero ayúdenme porque hoy me toca, dado que mis colaboradores están atrapados en Tlalpan y en Viaducto, hoy me toca a mí hacer la elección de la mejor presentación y la mejor exposición para que se ganen el premio de las pijamas quirúrgicas. Entonces díganme bien su nombre porque yo estoy aquí sufriendo qué dijo, cómo se llama y entonces hablen lo más claro posible, por favor. Su nombre, en qué hospital están y en el año de la residencia que están cursando. ¿De acuerdo? Cuento con ello. Ahora, las reglas de las sesiones, pues obviamente no podemos comer, es un auditorio prestado. Y espero que todos hayan registrado allá afuera porque hay un tiempo de espera para que se puedan registrar y si no, pues les van a poner tache. Les informo que si tienen, sobre todo los que ya están haciendo su tesis, compártanla, vamos a publicarla. La doctora Luz Arcelia Campos Navarro es la encargada de la revista de los Anales de la Sociedad y vale la pena que compartan esa información o si alguno de ustedes quiere hacer un caso clínico, alguna presentación por escrito, créanme lo que curricularmente al paso de los años les va a apoyar mucho en los trabajos que quieran conseguir. De tal manera, igual, este es el link de algunos videos que pueden ustedes escuchar, que se llaman Ecos de León, en el cual están los videos en la página de la sociedad. Si quieren ver alguna plática que se presentó en el congreso pasado, aquí lo van a encontrar. Y hay una sesión mensual, aunque esa sesión es en Monterrey, pero este anuncio sobre todo es para la gente que está conectada en Zoom, que está el 9 de septiembre tenemos la sesión mensual y esta va a ser por el doctor José Alfonso Mesa en Monterrey. La próxima sesión interdisciplinaria que vamos a tener nosotros, apúntenla, 10 de septiembre, nos vemos aquí, esperemos que ya no esté lloviendo tanto. Y los invitamos al Congreso de la Sociedad Mexicana de Rinología y Cirugía Plástica Facial, que se va a llevar a cabo del 13 al 15 de noviembre, para que vayan planeando y vayan organizándose, vayan pidiendo permiso en sus hospitales, ustedes que son residentes. Y bueno, cualquier cosa que suceda, estamos a sus órdenes y avísenos. Este es el correo, son los teléfonos en los que ustedes siempre serán escuchados en cualquier inquietud, ponencia, sugerencia que tengan de estas sesiones. Y para dar parte ya como tal a nuestro caso clínico, a nuestra sesión, le doy la palabra al doctor Benjamín García Enríquez. Él es otoneurólogo, él está en el ICEMIN en Toluca y no es porque sea mi amigo, sin embargo quiero que ustedes lo consideren. Sin restarle mérito a los grandes maestros, sospecho que Benjamín el día de hoy es el mejor otoneurólogo del país. Créanmelo. Valdría la pena que en algún momento tuvieran alguna rotación con él, se acercaran con él. Además de su calidad humana, es un extraordinario científico del área en el que a ustedes les fascina, que se llama el vértigo. De lo mejor que hay en el país. Benjamín, tienes la palabra en nuestra cápsula mensual, lo que no se enseña en los libros. Bienvenido, Benjamín. Muchas gracias. De lo que les voy a platicar, pues no es nada o no es, digamos, de otorrinolaringología como tal, pero fíjense que hoy, por ejemplo, en la tarde cuando operamos a un paciente, fui a dar informes, me encontré con un residente de cardiología que hace terapia endovascular y pues le pregunté qué había operado y me dijo, no, pues operé un marcapasos. Y entonces, y me dice, pero eso pues es muy sencillo. Y sí te sorprende la respuesta de que un residente diga que es algo muy sencillo. Y pues bueno, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos una cirugía y tenemos un buen resultado?
hay quienes piensan que dicen, bueno, tuve mucha suerte, estaba fácil, cualquiera lo hubiera hecho. Podemos pensar también que soy un extraordinario cirujano. O pueden pensar que el resultado fue malo y se deprimen y dicen que no sirvo para ser cirujano. O no me ayudaron bien, el paciente no respondió bien, la culpa es de los demás. Es decir, tenemos varias formas de pensar en relación a los éxitos o fracasos que pudiéramos tener en una cirugía. Pareciera que cuando nosotros operamos a un paciente decimos fue un éxito rotundo o un fracaso rotundo, como del todo o nada. La realidad de las cosas es que ese es un pensamiento dicotómico y en realidad cuando no nos va bien, algo aprendimos. Y cuando nos va muy bien, podemos hacerlo todavía mejor. Es decir, nosotros cuando nos llega información la tenemos que procesar, seleccionar y tomar decisiones. Eso lo hacemos todos los días, pero hay algo en la vida que, bueno, en la psicología que se llama sesgos cognitivos, donde nosotros buscamos atajos mentales para llegar a tomar esas decisiones. Y a veces no son las más correctas, pero a veces es necesario. Por ejemplo, si se te aparece un león o un tigre, pues puedes pensar muchas cosas, pero que a lo mejor el león es herbívoro, no tiene hambre. Pero lo más común es de que tú ni le piensas mucho y le corres porque te da miedo. Tienes que tomar una decisión rápida. Bueno, en relación a lo que les decía de cómo piensa un residente cuando empieza a operar, de que tiene éxitos, fracasos, hay algo que se llama el síndrome del impostor, que es donde la persona cree que lo que ha logrado es inmerecido y es resultado de la suerte, ¿no? Que fue por casualidad y que, pues bueno, cualquiera pudiera haber hecho esa cirugía. Es decir, menospreciamos nuestro éxito, ¿sí? Y tenemos una confianza muy baja. Y eso pasa en los residentes. Sin embargo, existe, por ejemplo, el residente, cuando a nosotros nos preguntan, ¿qué te da más miedo, entrar a operar con un R1 o con un R4? A veces nos da más miedo operar con un R4 porque el R4 tiene tanta confianza que es muy atrevido y te da miedo. O sea, porque él dice, no, pues ábrele aquí, síguele por aquí, tú espérame despacito, vamos con calma, ¿no? A eso se le llama el efecto Dunning-Kruger, que fue ya descrito desde hace muchos años. Si ustedes ven, cuando un R1 llega al hospital, pues tiene un conocimiento muy bajo y una confianza también muy baja. Es decir, no conoce el procedimiento, se le hace todo nuevo, es difícil. Pero luego ocurre que llega a ser el R4 y cree que lo sabe todo. Ese es el efecto Dunning-Kruger. O sea, tiene poco conocimiento y demasiada confianza. Pero luego resulta que, digamos, tú le preguntas, oye, ¿qué tan difícil es hacer una septoplastía? Una septoplastía es súper fácil, muy sencillo. Pero luego resulta que se le perfora a un paciente y empieza a caer en una depresión porque se piensa preguntar si realmente hasta serviré para ser cirujano. O sea, a lo mejor yo no sirvo para esto, ¿no? Y luego afortunadamente empieza a tener algunos éxitos y con el tiempo resulta que tú le puedes preguntar a una persona experta como el doctor Eric Piña, tú le dices, a ver, Eric, ¿tú qué opinas de una septoplastía? Y Eric Piña les puede decir, no, pues créeme que es un tema complejo, ¿no? O sea, y él no tiene la misma confianza que tiene el R4, pero tiene mucho más conocimiento. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué tendríamos que hacer con el efecto Dunning-Kruger, no? Es decir, ustedes deben de tener humildad y autocrítica, es decir, debemos de estar dispuestos a que tenemos que seguir aprendiendo, no lo sabemos todo.
estar abierto a las críticas. Si alguien les dice, ¿sabes qué? Deberías de mejorar en esto, ser receptivos. Y pues bueno, aprender a trabajar en equipo. Ahora, viene la otra parte del residente que tiene muy poca confianza. Es bueno que cuando ustedes no se sientan bien, que crean que han fallado, platíquenlo con alguien. Eso ayuda. Debemos de crear un entorno de una seguridad psicológica, es decir, donde no tengas miedo a exponer tus dudas. De hecho, nosotros aquí en este auditorio debemos de tener un ambiente así. Es decir, a veces alguno de ustedes no quiere opinar porque ¿qué dirán los demás? Se van a burlar de mí. Y eso no debe de ocurrir. O sea, debemos de tener un ambiente de seguridad psicológica. Nosotros cuando estamos operando, creo yo, no sé, a lo mejor mis residentes podrán decir lo contrario, pero yo trato de animarlos a que lo que están haciendo lo están haciendo bien, ¿no? O si lo están haciendo mal, tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en que se lo dices, porque si tú le dices a un residente de menor jerarquía, porque también ustedes como R4, R3 le enseñan a los de abajo, hay que evitar frases como eres un tonto, eres un flojo, no sirves para esto, porque eso se le queda en la cabeza a cualquier persona, ¿sí? Y bueno, nosotros como adscritos debemos de apoyar a los alumnos a que puedan romper esos malos pensamientos y reconocer cada logro que hace cada uno de los residentes. Y bueno, esto debería de ser muy corto y yo les diría que los cirujanos somos como los barcos. Por ejemplo, un barco en el puerto está seguro, pero los barcos no fueron construidos para eso. Es muy común que alguien diga que los cirujanos que no operan no se les complica nada. Y es verdad, pero un cirujano que no opera es como un barco que está en el puerto. Y los cirujanos no fuimos creados para eso. Nosotros debemos de estar en el quirófano. Tenemos que estar sorteando tempestades como el barco y tenemos que resolver problemas. Para eso fuimos creados. ¿Sí? Ahora, yo les diría que somos bendecidos de lo que hacemos. No hay mejor profesión que la de ser médico. Y ser otorrino, pues no se diga, somos todavía más bendecidos. Yo les diría que debemos de ser autorreflexivos en cada cirugía que ustedes hacen. Es decir, ver las cosas buenas y las cosas malas, pero no sean tan permisivos en su autocrítica ni tampoco de ser demasiado rígidos. O sea, al final uno entiende con los años que ni eres el mejor ni eres el peor y que uno va en un proceso de aprendizaje. O sea, el R1 llega, no sabe tomar la bayoneta, no sabe poner un tapón y a veces el R de arriba pues lo molesta y cree que se nos olvida que todos empezamos así. Entonces debemos de ser muy cautelosos con eso porque todos ustedes son maestros también, son alumnos y maestros. Y pues bueno, ese era mi comentario hacia ustedes. Muchas gracias. ¿Ahora me creen de la calidad humana que tiene este hombre? Bueno, pues damos paso ya a nuestro caso clínico, que curiosamente le toca también al hospital, al ICEMIN de Toluca, y yo creo que estas celebridades que tenemos aquí con nosotros merecen un doble aplauso, porque si los que vienen de Villacuapa llegaron tarde, imagínense venir desde Toluca. Bienvenidas, muchas gracias, tienen la palabra. Bueno, buenas noches. Hoy nos toca el caso clínico al Centro Médico ICEMIM, licenciado Arturo Montiel Rojas. Nuestra jefa de servicio, la doctora María Teresa Beltrán Perdomo, que hoy no nos pudo acompañar. Nuestro profesor titular y el profesor adscrito, el doctor Benjamín García Enríquez, que está aquí presente. Y nuestra asesora, la doctora Verónica Vázquez Ballesteros. Las ponentes va a ser la doctora Ana Carmen Seco Fernández y
su servidora, la doctora Daniela Bermúdez Chávez. Bueno, para comenzar el caso, tenemos la ficha de identificación. Es una paciente femenina de 6 años. Es originaria y residente de Toluca, Estado de México. Su escolaridad es primaria en curso y su religión es católica. Sus antecedentes heredofamiliares. Su abuela paterna cuenta con antecedente de lupus eritematoso sistémico y el resto negado. Si tienen alguna duda, háganmelo saber, por favor. Sus antecedentes personales no patológicos. La paciente habita en casa propia, que cuenta con todos los servicios de urbanización, hacinamiento negado, zoonosis negado. Los hábitos higiénicos y dietéticos son regulares. Cuenta con el esquema de inmunización completo. La exposición al humo de tabaco, biomasa, exposición a ruido intenso, negados, igual como a otras toxicomanías. De los antecedentes perinatales, la madre se enteró al momento del embarazo a los 30 años. Contó con un total de 6 consultas prenatales y 5 ultrasonidos que fueron reportados normales. Refiere haber tenido una infección vaginal, la cual fue tratada con óvulos vaginales y fue persistente durante todo el embarazo. Negó infecciones de vías urinarias, diabetes o hipertensión arterial. Nuestra paciente fue producto de primera gestación, la cual fue obtenida por vía abdominal por un periodo expulsivo prolongado. La paciente pesó 3 kilos 850 gramos. Su talla al nacer fue de 52 centímetros. Su Apgar fue de 8,9. Su Silberman, la madre no lo recordaba. Y en el neurodesarrollo no hubo ninguna alteración. De los antecedentes personales patológicos, la paciente es alérgica a las sulfas. De los crónico-degenerativos, la paciente tiene diagnóstico de rinitis alérgica, que ya cuenta en tratamiento con alergología. De hospitalizaciones previas, cuenta con una a los 4 años por un cuadro de dificultad respiratoria aguda, secundaria a un cuadro de crisis de hiperreactividad bronquial, la cual requirió 3 días de hospitalización. De los antecedentes quirúrgicos, transfusionales, traumáticos y exantemáticos, todos fueron negados por la madre. Ahora vamos, de los antecedentes, ¿alguien tiene alguna duda o paso ya directamente al padecimiento actual? ¿No? Bueno. La paciente inicia hace 18 meses con la siguiente sintomatología. Presenta fiebre, la cual se presenta sin predominio de horario. Esta fiebre no responde a antipiréticos, se acompaña de irritabilidad y malestar general. Además de esto, presenta odinofagia, que es 7 de 10 en la escala de EVA y se exacerba al consumir alimentos. Dolor abdominal de tipo cólico que llega al vómito en una ocasión de contenido gastroalimentario y la madre refiere aumento de volumen de manera bilateral en región cervical que es doloroso a la palpación. La madre niega tos, dolor torácico, dificultad respiratoria, rinorrea, otorrea, otalgia, cefalea, pérdida de peso o alguna otra sintomatología de parte de otorrino. Esta sintomatología se presenta en episodios que tiene intervalos de 4 a 5 semanas y actualmente acude con nosotros con la misma sintomatología. De aquí, ¿alguien tiene alguna duda? María José Bravo, R3 del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. Una duda, ¿en esos periodos de intervalos donde presentaba fiebre, recibió algún tratamiento de algo? No, en estos intervalos la paciente estaba completamente sana. Sí, pero en esos 4 o 5 semanas que me dices que empieza otra vez con el cuadro clínico, cuando presentaba esta sintomatología, se le dio antibiótico, pero no mejoraba. ¿Y no le dijeron que tenía en esos momentos? Nada, solo antibiótico y chao. O sea, no mejoraba, la fiebre no cedía, Okay. Con antipiréticos no cedía, pensaban que era un cuadro de faringoamigdalitis, pero el antibiótico no ayudaba en nada. Ok,
Alejandra Sosa, R3 de Hospital General de México. ¿Sabemos cuál era el tamaño del aumento cervical? Si era simétrico, las características, si era hiperémico, hipertérmico, de consistencia, pues, fluctuante. Sí, eso lo voy a decir ahorita en la exploración física, pero no tenía cambios dérmicos, no estaba hipertérmico, era de manera bilateral, era simétrico, y solo era doloroso la palpación. Era de aproximadamente, el más grande de 2.1 por 1.5, me parece, del lado derecho, si no mal recuerdo. Daniel Enríquez, de Siglo XXI. ¿Contaba con su esquema de vacunación completo? Sí. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Ana Sofía Fernández, R4 del Hospital Español. ¿El aumento de volumen se presentó hasta ahorita o fue desde hace 18 meses? ¿Se quitaba cuando estaban en los intervalos de esas 4 o 5 semanas y regresaba posteriormente? ¿O fue progresivo? ¿O cómo fueron esos cambios? Inició desde hace 18 meses, cuando tenía los intervalos libres de los síntomas, se quitaba, y cuando volvía a presentar los síntomas, volvía a salir el aumento de volumen. Sandra Martínez, R1 del GEA González. La paciente en algún momento presentó pérdida de peso, sudoración nocturna, equimosis, algún otro síntoma Nada de sistémico. eso. Bueno. Hola, R1 de otorrino de aquí del Ángeles, Carlo Pierzo. La paciente, bueno, la familiar, más bien la mamá, ¿tenía VIH, sífilis o alguna prueba positiva durante el embarazo? No, todas las pruebas fueron negativas. ¿O alguna enfermedad previa de la madre? No, la madre se conoce sana. Va, gracias. Buenas noches, mi nombre es Oscar Bonilla, R2 del el Hospital Adolfo López. Mi pregunta es si tiene algún antecedente de inmunosupresión o infecciones respiratorias a repetición o neumonías que puede estar asociado con un patrón o una baja inmunológica. No tiene ningún antecedente de inmunodepresión. Los cuadros previos habían sido tratados como faringoamigdalitis, que por eso le habían estado dando antibióticos, pero no mejoraba la paciente. Bueno, continuando con... María José R3, solo otra pregunta. ¿Tenía vacunación de tuberculosis? Sí. Se le preguntó, sí. ¿Y en la familia que vivieran en hacinamiento o algo así? Nada. ¿No? Ok. Hilary R3 del GEA. ¿En algún momento la paciente presentó alguna lesión en cavidad oral? Sí. Ok. Bueno, en los signos vitales y la somatometría, la paciente pesa 20 kilogramos, mide 1,15 m, la TEA era de 90-66, frecuencia cardíaca de 118 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 21 respiraciones por minuto, su temperatura de 39.4 grados y su saturación de 93%. La paciente estaba consciente, alerta, irritable y tenía buena coloración mucotegumentaria. Su cara estaba asimétrica, movimientos faciales con adecuado tono y fuerza muscular, y los movimientos oculares estaban conservados. La nariz tenía la pirámide central, dorso cerrado, piel delgada, el ángulo nasolabial de 90 grados, columna en la central, vestíbulo simétrico, septum funcional,
Mucosa íntegra, los cornetes estaban hipertróficos, pálidos y poco reactivos a vasoconstrictor. La otoscopía de manera bilateral, los pabellones auriculares estaban con adecuada implantación, de características normales, el conducto auditivo externo estaba permeable, amplio, la membrana timpánica íntegra, traslúcida, móvil, el triángulo de Politzer en el cuadrante anterior inferior, el mango de martillo visible, pars flácida íntegra, sin bolsas de retracción. La cavidad oral con adecuada apertura, con lesiones en mucosa labial dolorosas, de bordes bien delimitados, con centro blanquecino y halo eritematoso. Mucosa hidratada, piezas dentales en buen estado, los conductos de Stenon y Wharton con adecuada secreción hialina, paladar duro y blando íntegros, úvula central, amígdalas grado 3 de manera bilateral, con exudado blanquecino, la pared posterior de la orofaringe tenía 2 cruces de 3, sin presencia de descarga. El cuello era cilíndrico, los pulsos carotidios estaban rítmicos, simétricos, comparados con el pulso radial. La tráquea estaba central, íntegra, móvil, tenía adenomegalias cervicales de manera bilateral. La más grande era de 2 centímetros por 1.5 centímetros en el nivel 2A derecho y de 1.5 por 1 centímetro del lado izquierdo. Ambas adenomegalias estaban móviles, sin cambios dérmicos y no se palpaba la glándula tiroides. Y esta es una imagen de las lesiones en la mucosa oral. ¿Alguna duda? Hola, soy Cere Tortis, R1 de aquí del Ángeles Metropolitano. Las aftas sucedían también en los intervalos de 4 o 5 semanas, ¿verdad? La madre no lo refirió. Ok. La primera vez que lo pudimos ver fue en esta ocasión que nosotros la pudimos revisar. Ok. Y otra pregunta. En su vivienda, ¿había antecedente de infección faringoamigdalitis también ahí entre los familiares o algo así? No. Ok, gracias. Adrián Méndez, R1 de siglo XXI. ¿En algún momento tuvo descamación de la piel de las manos o de los pies? No, la madre no refirió ningún tipo de descamación. ¿Y petequias en pliegues cubitales o Tampoco. poplites? No, en la exploración física no se observó ningún tipo de petequis. Gracias. Soy Daniela, R1 del Hospital Español, y las lesiones únicamente estaban en el vestíbulo labial o en alguna otra parte del... Sí, nada más en el vestíbulo. Ok, gracias. Aarón Pérez, R2 del Central Militar. ¿Sabemos si la paciente había tenido varicela? La madre no refiere antecedente de varicela. Bueno, ¿alguien que nos pueda ayudar con los diagnósticos? Bueno, ¿alguien del GEA? Bueno, en lo cronológico, Sandra Martínez, R1. Cronológico, pues es un padecimiento crónico. La verdad no logro asociar ningún síndrome. Síndrome febril. Topográfico, pues cavidad oral y cuello. Orofaringe. Respecto a los diagnósticos etiológicos, pues estamos entre descartar algo o infeccioso, inflamatorio, neoplásico. Creo que esas serían las principales categorías a considerar.
Igual del GEA, Hillary R3. Yo nosológico creo que estamos ante un síndrome de PFAPA. Y etiológico, pues no se sabe realmente cuál es la etiología, hay como varias vertientes, pero lo que más apoyado está es como el factor inmunológico, que cree que hay como una disregularización como el sistema inmune innato. Ese sería como nuestro diagnóstico nosológico. ¿Alguien piensa algo diferente? Hola, Sergio Nápoles. Antes de saltarme el R1 de aquí del Ángeles, perdón, yo pensé que íbamos a ver, por ejemplo, biometría hemática, una PCR, BCG, pero bueno, como tal no tenemos valores previos de eso, ¿sí? No, pero ahorita se los voy a poner los que y los tomamos justo y para hacerlo- ver si cambian de opinión. Ajá. Y los diferenciales para ver si no tiene alguna prueba previa de faringoamigdalitis, o sea, buscando el común estreptococo, si no tiene citomegalovirus, si no tiene Epstein-Barr. Digo, antes de irnos tan directo al diagnóstico de PFAPA, que sí, obviamente, o sea, todo pinta para allá, pero creo que hay muchos que hay que descartar antes. Ok. Bueno, ¿alguien piensa algo diferente o todos piensan que es... Buenas noches, Fernando Chavira, R4 del Hospital Central Militar. Pues como decía mi compañero, como que sí no estamos yendo muy directo al diagnóstico, porque pues siento que con los estudios o de imagen o estudios de laboratorio podemos distinguir hacia dónde va más o menos este síndrome, porque tenemos dos vertientes, puede ser FAPA, como ya han comentado algunos compañeros, o una faringoamigdalitis estreptocócica recurrente, puede ser inclusive hasta una neoplasia. Los estudios de laboratorio los vamos a ver después, o tenemos estudios de laboratorio de ¿Qué imagen. estudios quisieran? Pues de entrada una biometría hemática, sí, tenemos. Alguien que nos ayude a decirnos si hay alguna alteración. Pues hay neutrofilia. Nada más. Neutrofilia. También, yo también iba a comentar sobre los estudios porque en su familia, Cereto Ortiz, R1 del Ángeles, como en su familia hay antecedente de lupus eritematoso, también se puede manifestar con ulceraciones orales, fiebre pues de origen desconocido que no responde a antipiréticos y otras cosas, ¿no? Que hay que descartar antes del síndrome de PFAPA, que es más raro, se supone. Bueno, y también, igual, Sergio Nápoles, R1, también el hematocrito está un poquito elevado para el valor pediátrico, pero fuera de eso creo que todo el resto de valores de laboratorio están en rangos normales. Ok. Bueno, ya tienen la biometría hemática. ¿Algún otro estudio que le quieran pedir? Sergio Nápoles, R1 de justo lo que mencionaba, PCR, BCG, procalcitonina. También sí tenemos pruebas para los estreptococos. El hemocultivo, justo. Saber que no tengo un origen de urocultivo también, que no sea una septicemia, o sea, un cuadro de repetición. Antes de irme hacia algo tan intenso como un cuadro tan característico, pues sí le buscaría un foco de origen, o sea, no sé, o inclusive un foco urinario persistente. Bueno, ya vi que está negativo. La PCR, ahí sí no me acuerdo si los valores en qué rango están, una disculpa. O sea, creo que está un poco elevado. Y la velocidad estoy medio ciego, una disculpa. Y la velocidad de sedimentación globular está en 41. ¿Saben cuántos son los valores normales? También está. Entonces, solamente tiene reactantes de fase aguda elevada, el resto está negativo. Entonces, ahora sí ya podemos ir pensando en a lo mejor un cuadro inflamatorio y tal vez autoinmune. Ahí podría ser una respuesta con esteroides para buscar si tiene como un manejo. Pero eso ya es muy específico para ese síndrome. ¿Y le darían a un niño un esteroide por una fiebre de origen desconocido? No de primera instancia. Pero... Brenit Selvera, R4 de Centro Médico Nacional Siglo XXI. ¿Tendremos pruebas reumatológicas para esta paciente? ¿Qué anticuerpos quisiera, doctora?
Quisiera primero un factor reumatoide y anticuerpos, o sea, en general los factores reumatológicos, pensando en un lupus o incluso una fiebre reumática. Carlo Pierzo, R1 del Ángeles. Tal vez un anti-Smith para justo el antecedente del lupus que tiene en familiar. Podría ser una buena idea. ¿Algún otro estudio que le quisieran pedir? Fernando Chavira, R4 del Hospital Central Militar, perdón. ¿Se le hizo ultrasonido o rastreo de cuello? Ok, entonces se confirmó lo que se veía en la exploración física, nada más. Le hicieron valores de, perdón, Sergio Nápoles, R1 del Ángeles Metropolitano. Le hicieron valores de inmunoglobulinas para ver si hay alguna alteración en la respuesta inmune. Excelente. Otra vez, Carlo Pierzo, R1 Torrino. Se ve el IgG del Ángeles. Pero bueno, está la IgG para rubiola elevado. También tiene IgD positivo en 97. Entonces creo que podría ser algo relacionado a rubiola. La IgG de rubiola nos habla que la tuvo. Ajá. Bueno, sí. Entonces no es significativo, ¿no? Sí. Pero hay algo significativo. Sergio Nápoles, R1 del Ángeles Metropolitano. La IgD está en 92, el rango es de 21 a 24. Puede ser un síndrome de... ¿Qué? De 97, una disculpa. Eso puede ser un síndrome de hiper-IgD, que es reactivo inflamatorio. Héctor Vázquez, R1 de López Mateos. Quería preguntar un poquito antes sobre también durante la exploración física o los antecedentes, si recuerdan que cuando le empezaron el antibiótico, si le salió algún exantema posteriormente, nada, no. Bueno, es que aquí veo también un poco aumentados los anticuerpos contra IgG, contra Epstein-Barr, entonces pues también estaba pensando de que por ahí pudo haber hecho algún linfoma como antecedente. Estefanía Llamas de López Mateos. ¿Le habrán realizado alguna prueba de Epstein-Barr, como anticuerpos heterófilos? No. No, le hicimos ninguna prueba, pero la paciente, por la edad, no se le hicimos. Y, no contábamos con reactivo en el hospital. Bueno, también otra pregunta. Tenía dolor abdominal. No sé si a nivel abdominal haya tenido alguna megalia. Nada. Fernando Chavira, R4 del Hospital Central Militar. Corríjanme si me equivoco, pero yo sí le observo una radiopacidad a nivel entre la orofaringe y la hipofaringe. Se ve bien delimitada. No sé si sea compatible con una hipertrofia de la amígdala lingual. Justo esa. Pues salvo eso, no le hallo yo otra situación. Sergio Nápoles, R1 de aquí del Ángeles Metropolitano. Una hipertrofia adenoidea por la zona. Sí. Está muy para acá, sí, pero es que es lingual, no sé. Pues de las adenoides, no, se ve bien. ¿Todos concuerdan que es la amígdala lingual? Bueno, con lo previo... es la amígdala palatina. ¿Alguien que haya cambiado de diagnóstico o siguen con el mismo diagnóstico? ¿Sí? ¿Todos? R1 Cereto Ortiz, aquí del Ángeles. Sí, yo creo que todos estamos pensando que es el síndrome de PFAPA, ¿no? Porque tiene las características clínicas clásicas
de la fiebre periódica, estomatitis aftosa recurrente. Bueno, no sabemos si es recurrente porque solo la vieron en la exploración. Y la adenitis, que es la cervical, y la faringitis, ¿no? Pero yo creo que apunta más para allá. Ok. Bueno, a la paciente se le realizó adenoamigdalectomía y tuvo remisión completa de los síntomas. ¿De acuerdo? Y estaban en lo correcto. Buenas noches, soy la doctora Ana Seco, R4 del Servicio de Otorrino del Centro Médico ICEMIM Toluca. Y sí, efectivamente, es el síndrome de FAPA. Como vemos, pues es un diagnóstico diferencial. Ya nos dijeron bastantes características clínicas que se tienen que descartar. Y durante la presentación, pues vamos a ver otros diagnósticos que tienen que tomar en cuenta. El síndrome de FAPA, pues es un acrónimo de fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenitis cervical, que es justamente como vimos a nuestra paciente. El síndrome de FAPA camina como una desregulación de las citocinas y suena como una infección. Eso lo dijo Sarah S. Long, es decir, que ya lo venían ver como una infección, pero no les resolvía con antibiótico, ni siquiera tampoco como algo viral, y además se repetía, ¿no?, con el tiempo. Nosotros decidimos hablar del síndrome de FAPA, pues porque a pesar de ser el síndrome febril recurrente más frecuente en la infancia, realmente está infradiagnosticado. O lo confundimos con algo infeccioso, o lo confundimos con algo, o más bien dejamos pasar algo autoinflamatorio, que también es sumamente importante, porque vamos a ver que otros síndromes autoinflamatorios tienen complicaciones que si no descartamos o tratamos en su momento, van a dar no solamente baja en la calidad de vida del niño, sino problemas renales que podrían terminar en pues la muerte del niño. Originalmente se llamó síndrome de Marshall, en 1987 fue descrito y después 2 años se cambió a síndrome de FAPA. Bueno, algo importante es que no sé si ustedes ya conocían el síndrome de FAPA anterior a este caso clínico, porque pues sí, aparentemente aparecía pues como un caso clínico de libro, ¿no? Si lo buscan. Sin embargo, pues no es lo primero que se descartó. Vimos otorrinos, pediatras a la paciente y realmente no era lo primero en lo que se piensa, porque en todos los episodios no vienen con aftas, adenitis, faringitis. Realmente los episodios son variables y son múltiples, realmente no siempre se presentan de la misma manera. De hecho, hay un día mundial para celebrar el síndrome de FAPA, que es el 4 de septiembre. ¿Por qué subdiagnosticamos FAPA? Pues porque cede en pocos días, el niño aparentemente pues está bien, es sano, tiene un buen desarrollo. No buscamos patrones de periodicidad. Puede ser que el niño primero venga con nosotros, luego con un médico general, luego con otro otorrino. Entonces realmente no le damos un seguimiento y no nos ponemos a discutir cuándo tuvo el último episodio. Damos por hecho que un niño tiene de 6 a 8 episodios de infecciones de vías respiratorias altas al año y pues simplemente no damos importancia a esto. Pensamos que simplemente es una faringoamigdalitis, generalmente viral, y lo dejamos pasar. Y muchas otras veces, pues inclusive sin cultivos ni pruebas, pues damos antibiótico. FAPA es un tema de controversia, es un tema que realmente se sigue estudiando y no tiene mucha evidencia, bueno, o investigación clínica, y menos en Latinoamérica, tampoco en América del Norte. La incidencia en este estudio es de 2.3 niños por 10,000 de hasta 5 años, pero este estudio fue hecho en Noruega, así que quiere decir que nosotros nos tendríamos que poner a investigar un poco más, porque realmente la tasa es muy baja en México, porque no se diagnostica, a pesar de que pues aquí aparentemente pues todos los otorrinos que estamos en formación pensamos en él. La mediana del inicio de los síntomas es de 2.5 años y sin embargo la consulta es de diagnóstico hasta los 5.5 años. Estamos perdiendo 3 años de tiempo en iniciar pues el diagnóstico. ¿Es importante para tratar FAPA? Pues tal vez no, pero para descartar otra enfermedad autoinflamatoria sí, porque tiene otras consecuencias.
Efectivamente, como nos decía nuestra compañera, ¿la etiología es genética o es de otro tipo? Pues realmente eso sigue habiendo mesas redondas por reumatólogos, infectólogos, pediatras, otorrinos, que siguen discutiendo cuál es la etiología de este padecimiento. ¿Por qué piensan que es genética o por qué pueden pensar que no es genética? Bueno, pueden pensar que es genética porque hay algunos estudios que se han hecho donde se ven mutaciones recurrentes, pero no es en todos y de todas maneras, aunque en algunos sí se ven, como de los más importantes es el MEFV, solo llega en algunos estudios a dar el 8 al 66% positivo. El patrón de herencia es autosómico dominante con penetrancia incompleta. ¿Qué quiere decir esto? Autosómico, pues que pertenece a los 22 pares de cromosomas no sexuales. Dominante, pues que con una copia se puede expresar la enfermedad. Y penetrancia incompleta quiere decir que si yo le pregunto al papá si tiene la enfermedad y me dice que no, yo no lo puedo descartar. Porque puede ser que es transmisor o bueno, portador, se conoce en genética, y lo va a seguir heredando, aunque ahorita no lo esté expresando. Este gen, el que les había comentado, el MFV, está ubicado en el cromosoma 16 y da cabida pues, a la proteína pirina, que la producen los neutrófilos, por eso justamente pues, es un síndrome que tiene neutrofilia. Y lo que hace es una vía metabólica de GTPasas para armado de citoesqueleto y efectivamente actúa en la inmunidad innata. Otro gen que podemos ver es el NLRP3. Está en el cromosoma 1 y está asociado a otra proteína que se llama criopirina. Esta también es asociada a interleucina 1 beta, que si conocemos otro nombre de esta interleucina es un pirógeno endógeno. Entonces todo empieza a tener mucho sentido, ¿no? Fiebre. Otros tipos de genes o de mutaciones los voy a ir hablando durante la plática para que no se nos haga pesado todas las exclusiones que puede tener FAPA, pero para que vayan pensando que aquí por lo menos ya descartamos la fiebre del Mediterráneo, que obviamente en el Mediterráneo pues es la más común, no es esta, ¿no? Pues las asociadas al NLRP3, que pues serían creopirina, Muckle-Wells o Zinca, entre otros. La fisiopatología, pues autoinflamatorio, ¿qué significa? Ya con esto, pues todo empieza a tener un orden. Realmente es una enfermedad que no tiene un epítope que la estimule. Es decir, no hay algo exógeno que nos genere algo, infección, ni algo endógeno que nos genere algo, autoinmunidad. Son cosas muy diferentes. Todo esto, pues es una activación del sistema innato, que ya hablamos de la prointerleucina 1, pero por decir la prointerleucina 18 también tiene funciones para activar interferón gamma, que viene de los natural killer y al final pues termina por hacer más inflamación. Hay alguna proteína que se conoce como inflamosoma, que pues nos vamos haciendo quimiotaxis para juntar más interleucinas y más células innatas que se activan en los ganglios cuando no se tienen que activar. Las manifestaciones clínicas, pues ya nos las dijeron, ¿no? O sea, de cajón tenemos que tener fiebre 3 a 7 días. Es una fiebre muy alta, de 39 grados a 40.5. Se repiten de cada 2 a 8 semanas. Imagínense tener a un niño en su casa cada 3 semanas presentando episodios febriles que no ceden y que nosotros damos antibiótico cuando podríamos dar una dosis de esteroides y podríamos evitar el ausentismo escolar y pues la preocupación de los padres que están viendo que mes tras mes el niño presenta fiebres y no les podemos resolver, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene el paciente? Faringitis, pues efectivamente como ven, nuestro niño pues también tenía faringitis. Son niños que se quejan pues de faringodinia hasta el 90%, eso es algo que va muy relacionado. Adenitis cervical en el 75% de los pacientes, que si ven los estudios pues realmente son muy variables, por lo mismo que les acabo de decir, porque los genes no se repiten en cada síndrome de FAPA que se estudia y además pues son de penetrancia incompleta, ¿no?
Son bilaterales normalmente, dolorosos, no hay cambios locales y eventualmente resuelven entre episodios. Las úlceras aftosas, pues esta niña seguramente la agarramos en un buen momento, pero como vieron la estudiamos de absolutamente todo y en ese momento pues sí tenía aftas, pero no todos los cuadros van a venir con aftas. En este estudio que encontramos era la mitad, pero realmente no es de cajón que lo traigan. Y otras cosas muy importantes que más adelante hablaremos de criterios clínicos es otras manifestaciones, ¿no? FAPA normalmente es de aquí para acá, aunque nuestra niña pues tenía dolor abdominal, entonces es muy importante tomarlo como un dato de alarma y pensar en otras cosas que no tienen que ser FAPA. Bueno, los estudios de laboratorio, todo lo que hacemos infeccioso, por ende sale negativo, a lo mejor algo recurrente que no hemos logrado eliminar, pues puede salir positivo, pero de manera habitual sale negativo. La PCR sale positiva, pues por lo mismo, porque la PCR es una proteína de activación por interleucina 6 a través de una señal al hígado y normalmente pues se activa cuando hay daño tisular, cuando hay fosfolípidos o fosfocolina activa. Entonces, ante un síndrome inflamatorio va a salir a relucir la PCR. Y otra de las proteínas más importantes que aquí vemos es AA, amiloide acérico, que justamente es lo que les menciono que otras enfermedades autoinflamatorias generan. ¿Y esto qué hace? Depósitos. ¿Y dónde es el órgano que más sufre con los depósitos? Pues los riñones. Los neutrófilos ligeramente elevados en algunos ataques y linfopenia, aunque se cree que es pues por el secuestro. Más adelante voy a hablar sobre el, pues, vamos a decir, resultado de la amigdalectomía, o sea, si es 100% efectivo o no. Y en el 36% la IgD está elevada, ¿ok? Esto es otra cosa que podemos descartar, que también igual alguno lo pensaría, solamente que los síndromes de hipergamaglobulinemia D son sumamente agresivos. No vamos a tener un paciente que está bien entre episodios, bien desarrollado, con un crecimiento normal. ¿Por qué? Pues porque esto activa, o bueno, más bien tiene una enzima deficiente, que es la mevalonatocinasa, y esto es para la vía del colesterol. Si no tenemos colesterol, pues no tenemos membranas, no tenemos esteroides y pues básicamente no tenemos crecimiento, ¿no? Porque no hay una buena adhesión para poder seguir formando. Entonces son niños que les va muy mal y que pues se mueren la verdad pronto, aunque nosotros pues podemos derivarlos y sí tienen algunos tipos de tratamientos. La mayoría son biológicos porque pues como ven toda la etiología que hemos visto pues viene de interleucinas. Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos del síndrome de FAPA? Pues como ya se imaginarán, son de exclusión. La fiebre periódica, de aparición regular, que comienza antes de los 5 años, los síntomas que ya les mencionamos, y otra exclusión, ¿no? La neutropenia cíclica. Igual, este es otro gen afectado, donde tenemos un problema en el gen ELANE y la elasticidad de los neutrófilos. ¿Qué significa? Que tenemos una disminución cíclica cada 21 días, donde tenemos menos de 500 neutrófilos por microlitro. ¿Son suficientes para tener inmunidad innata? No, los pacientes presentan recurrentemente infecciones que pueden terminar pues, en algo severo como una neumonía que entra a terapia y pues ya no veamos salir. El intervalo entre los episodios, pues como ya les comentamos, está completamente asintomático y el desarrollo está completamente normal. ¿Son los únicos criterios que han existido? Pues no, realmente FAPA, como es una enfermedad múltiple, variable, que no está asociada solamente a algo, hemos tenido pues muchos criterios. Lo que se ha intentado hacer es ampliar los criterios para que la exclusión no sea tan amplia y no estemos perdiendo pacientes. Inclusive, aunque pues ustedes lean que son de 5 años, hay diagnóstico de FAPA en adolescentes y adultos. Normalmente pues sí les va peor y no se sabe a ciencia cierta si van a generar algún tipo de problema como lo de la amiloidosis secundaria. Ahora, dentro de todo pues se preguntaban, ok, bueno, ya veo que FAPA es benigno, si lo diagnostico o no lo diagnostico, eventualmente el niño va a mejorar, pero ¿cómo le puedo hacer para no perder otros pacientes con enfermedad autoinflamatoria? En 2008, Gattoro y su equipo, es un italiano,
decidieron que iban a seguir estudiando síndromes autoinflamatorios para ver los síntomas que presentaban y nos hicieron el favor de sacar estos coeficientes matemáticos para poder asociar qué probabilidad y especificidad había de que hubiera otra enfermedad en las mutaciones que ya les hablé. Y pues no tiene gran ciencia, hay que sacar la edad, el dolor abdominal, las aftas orales, dolor torácico, diarrea, historia familiar, de acuerdo a si en los episodios lo tenemos nunca, a veces o siempre, y lo multiplicamos por el coeficiente. La especificidad y sensibilidad es del 72 y del 82 respectivamente. Esto permitió que, a pesar de que pues, está no evaluado en nuestra población, un adelanto, ¿no? Para poder no perder a estos niños. Y si no quisieran hacer esto, la verdad es que Reumatología nos también hizo el favor de hacer una página en internet que se llama Printo, para poder solamente como meter los datos y ya te sacan directamente la fórmula matemática. Bueno, el tratamiento es tan fácil como parar la inflamación, si la sabemos detectar, porque efectivamente, como ya les dijo mi compañera, pues no le vamos a dar esteroides a un niño, ¿no? Entonces, ya que estamos seguros, una sola dosis de corticosteroides sistémicos de 1 a 2 miligramos por kilo va a ceder la fiebre. ¿Qué tan bueno es esto? Muy bueno. Realmente el 80% de los pacientes resuelven en 12 horas. Y lo que queda, pues realmente con una segunda dosis a las 12 horas, casi el 95%. Realmente el refractario es muy poco mientras lo tengamos en el momento. ¿Podemos dar antiinflamatorios o paracetamol? Sí. ¿Lo estamos dando para la fiebre? Pues no, pero de todas maneras el niño en ese momento pues está incómodo y tiene dolor. La colchicina como agente preventivo es algo en estudio, es por lo mismo que les estoy diciendo de la amiloidosis secundaria. Y los anticuerpos monoclonales pues existen muchos, generalmente pues son para interleucina 1, 6, 18, como este que se llama canakinumab. También están en estudio, realmente pudiendo tratarlos con esteroide, pues normalmente no se ofrece otra alternativa. La amigdalectomía, bueno, eso también está en duda de qué tanto funciona. En nuestro niño sí funcionó y pues se antoja fácil, ¿no? Hacemos una amigdalectomía y pues listo, se resuelven los problemas. Pero no, realmente los pacientes vuelven a tener fiebre, vuelven a tener adenitis cervical en un alto porcentaje. Realmente sí baja los días, no la periodicidad, y baja pues la sintomatología, porque obviamente ya no tienen amígdalas que se le inflamen, ¿no? Pero independientemente, pues siguen los episodios. Y el tratamiento sigue siendo el mismo, corticosteroides. Entonces realmente tratar FAPA no es solo ponerle nombre, es hacer un buen diagnóstico diferencial y poder ofrecerle al niño la mejor terapia que nosotros podemos darle, ¿ok? ¿Tienen alguna duda o algo que les gustaría comentar? ¿No? Bueno, gracias. ¿Sí? Bueno, otra vez R1 de aquí, Seret Ortiz. Sí, perdón, doctor. Sí, nada más quería ver que, no sé si ustedes hayan leído algo de eso, pero por lo que yo había leído del síndrome de FAPA, es que después de que se instaura, o sea, después de los 5 años, como unos 4 años después, en la pubertad así, ya empiezan a hacerse más largos los periodos de los síntomas hasta desaparecer. Y pues que también en eso ayudan los esteroides, y entonces no siempre, pues, tienen tan mal pronóstico. Sí, mal pronóstico no tienen. La verdad es que sí, pues hablar de FAPA todavía sería mucho más extenso. Respecto a cómo les va con corticosteroides, hay algunos estudios que dicen que mejoran, pero realmente se ha visto que otros no mejoran. Es decir, que no aumentamos los periodos entre fiebres, se mantienen igual o inclusive se acortan. Entonces no es algo de que usamos corticosteroides y bajamos la sintomatología, no. Y como les mencioné, pues hay algunos pacientes que incluso debutan en la adolescencia, entonces pues no es algo que ya esté así descrito. A la mayoría les va bien y son autolimitados, como leíste, pero no a todos. Gracias. No, a usted. Gracias. ¿Alguien más? Doctora, gracias. Excelente caso. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, los ganadores de
de la semana pasada, de la sesión pasada. Pueden pasar por su pijama aquí con Daniela Franchini. Y los ganadores de hoy es Sergio Manuel Nápoles Escalante, de aquí del Metropolitano. ¿Quién es? Doctor, pasas con Daniela para que tome tu talla también, por favor. Y doctora María José Bravo Otero, del 20 de noviembre, R3. ¿Quién es? Muy bien, doctora. Pues también pases con Daniela para que te tome las medidas. Y a los demás, muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo mes. Aquí los esperamos. Buenas noches.